Ahora yo voy a hacer el que va a estar con ustedes. Yo soy el que voy a posar. La venganza. La venganza está en la casa. ¿Sí? Como que parezca la verdad. Oh, sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me parece que ya estamos a punto de iniciar en vivo. Ya la sesión ya se está grabando. Entonces yo creo que vamos a iniciar y les voy a solicitar por favor a todos los participantes a quienes les agradecemos su presencia esta tarde a que apaguen sus micrófonos y únicamente vamos a dejar activado el micrófono del ponente. Bien, pues ahora sí, iniciamos. Esperemos que se vayan incorporando poco a poco. Pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Un saludo enorme a todas las personas que nos ven a través de los distintos canales. La Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, una vez más hace llegar a todos ustedes la participación de un especialista en la materia que el día de hoy presentará la ponencia titulada La salud emocional del líder. Queremos felicitar de verdad a todos los presentes por darse esta oportunidad, porque sabemos que más allá del liderazgo que se pueda ejercer a través de una figura de autoridad por ocupar un puesto directivo de organización, empresa, institución, jefe de familia, realmente todos y cada uno de nosotros debemos ser líderes de nuestra propia existencia, por lo que les invitamos a que se dispongan a disfrutar de esta magna conferencia que el doctor Benjamín Sánchez, que en esta ocasión nos distingue con su presencia y es un privilegio en tenerlo con nosotros, nos compartirá su amplio conocimiento en el tema, que dicho sea de paso, pueden seguirlo a través de sus redes sociales, de su programa de radio Plenitud Total, en donde él platica, además de temas pues como el que presentará el día de hoy, temas sumamente relevantes para vivir mejor.
El doctor Benjamín Sánchez es ex profesor en la Universidad de Arkansas y fundador y editor del periódico El Hispano en los Estados Unidos, de donde precisamente el día de hoy él nos visita. Él se encuentra en este momento en ese país. Funge como director general de Eagles International Christian University en el estado de Texas, en los Estados Unidos, y es cofundador y profesor en la Facultad de Consejería Familiar y Desarrollo Humano. Él es doctor en psicología social, autor y piloto. Actualmente viaja internacionalmente como conferencista, motivando y desarrollando líderes en diferentes organizaciones y universidades. Su mayor placer es ver a otros desarrollar su máximo potencial, catapultarlos al éxito y verles cumplir su propósito viviendo una vida plena. Es autor de más de 12 libros, entre ellos Pensamientos y Frases con Éxito y Un Emprendedor Exitoso. Estos tienen como propósito cambiar la mente para cambiar los hábitos y por consecuencia el destino. El doctor Sánchez cree que el pensamiento del hombre determina su destino y el hombre tiene la capacidad de controlar sus pensamientos. Un verdadero honor tenerlo con nosotros, doctor Sánchez, y sin más preámbulo, ya que el doctor, terminando esta conferencia, ya tiene un programa a continuación a partir de las 7 de la noche. Están todos invitados a que después de esta charla lo sigamos a través del Facebook. Lo pueden localizar como Plenitud Radio 7, en donde hablará temas relacionados con la mujer, y precisamente el tema es Mujer en Plenitud, un tema por demás interesante. Entonces, terminando esta conferencia, pues nos vamos a seguir al doctor de ser posible. Adelante, doctor, y sea usted bienvenido. Buenas tardes. Pues muchas gracias, muy amable, gracias por la oportunidad, el privilegio, la verdad estoy contento, feliz y aprovechando toda oportunidad para poner un granito de arena. Mariana, gracias, Gloria, gracias, un saludo, un abrazo desde por acá, desde los Estados Unidos, y bueno, intentando compartir con ustedes un poquito de lo que los años nos han enseñado. Los años tienen la habilidad de enseñarnos las cosas que no funcionan. Y nosotros decidimos si aprendemos o seguimos aprendiendo, ¿no? Lo que no aprendemos en una ocasión, lo volveremos a probar hasta que nos quede como una lección aprendida. Y recuerdo cuando cumplí 50 años, me dijo mi padre, que es un escritor también y doctor en filosofía, él me dijo, ahora sí ya puedes enseñar, hijo, porque en realidad uno no enseña tanto lo que estudia, sino lo que vive. Y bueno, me quedó claro que sí. Sin embargo, entre más temprano empecemos a vivir y a estudiar, pues más pronto podemos compartir con otros también. Hoy les quiero hablar precisamente un poquito acerca de esto de la salud emocional del líder. El liderazgo es muy bonito. Es una cosa maravillosa en realidad ver vidas transformadas, ver personas o ser influencia en personas que están intentando ser mejores que antes. Pero la realidad es que el liderazgo tiende a ser difícil. El liderazgo tiende a ser estresante, el liderazgo es toda una experiencia de vida que tiene muchas áreas positivas y algunas cuantas que nos retan en realidad y nos obligan a crecer. Y vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo en el que tenemos que ajustarnos a los nuevos paradigmas, reformar la mente para reformar el resultado. Obviamente yo sí creo, en el último libro que escribí, hablamos precisamente de eso, de que el pensamiento es el índice, ¿sí?, que indica hacia dónde el hombre va. Hacia donde el pensamiento va, hacia allá va el hombre. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, primero lo pensamos. Todo lo que nosotros pensamos, después sentimos. De acuerdo a lo que sentimos, nosotros decidimos, y de acuerdo a lo que decidimos, nosotros hacemos, y de acuerdo a lo que constantemente hacemos, nosotros somos, y de acuerdo a lo que somos, nosotros recibimos. Ese orden no se puede cambiar. Esa es la verdad. Así somos. Nosotros somos humanos y tenemos el poder de libre albedrío, o sea, la capacidad pensante y analítica para poder definir el resto de nuestra vida. En otras palabras, nosotros creamos nuestro destino. ¿Es cierto? Entonces, ese privilegio tan grande se convierte en una responsabilidad.
la responsabilidad de decidir lo que debemos de decidir y hacer lo que debemos de hacer de acuerdo a la razón y no de acuerdo a la emoción. Porque hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que deciden por razón, llegando a donde quieren llegar, y las personas que deciden por emoción, desviándose del camino. La verdad es que las emociones no controladas o no educadas nos llevan por caminos en los cuales cuando nos damos cuenta estamos muy fuera de lo que habíamos soñado en la vida. Parece que todo, absolutamente todo, tiene la intención de desviarnos. El comercio y cuántas cosas nos llevan el consumismo, entre muchas otras, y nos desvían del verdadero propósito de la vida. Yo creo que el hombre tiene un propósito. La mujer nació, ¿sí?, diseñada para cumplir un propósito general, pero también específico. Y que cada uno de nosotros somos felices, somos plenos, solamente cuando estamos en el camino a cumplir ese propósito en la vida. Bajo esos preceptos, les quiero hablar acerca de algunos de los retos que tenemos los líderes. Me ha tocado estar en el liderazgo. Mi padre es líder, mi madre es líder, mis hermanos son líderes. Entonces a mí no me quedó más remedio que decir, bueno, creo que yo también soy líder. Y mi papá me enseñó la primera lección de liderazgo cuando yo tenía 5 años. Sí, cuando tenía 5 años recuerdo claramente que teníamos un perrito. Y mi papá, algo me puso en la bolsa, yo no sabía qué, pero recuerdo que donde yo caminaba, caminaba el perrito. Y me decía mi padre, dice, ¿ya viste que te sigue mucho? Sí, Silo le llamábamos, te sigue mucho. Y yo le decía, sí, anda atrás de mí. Y dijo, ¿sabes por qué anda atrás de ti? Dice, anda atrás de ti porque tienes algo que él quiere. Me mete la mano en la bolsa y tenía una croqueta en la bolsa. No me estaba siguiendo a mí, seguía la croqueta que yo tenía. La gente nos hace líderes cuando ve en nosotros, ¿sí?, algo que ellos quieren ser. Cuando perciben que tenemos algo que quieren tener, hacemos algo que quieren hacer o somos algo que ellos quieren ser. Nos damos cuenta entonces que el líder, ahí mismo, en ese momento, acaba de adquirir un compromiso. Acaba de adquirir un compromiso de tener un comportamiento a la altura de la esperanza que la gente pone en él. En ese mismo momento, ¿sí?, acaba de aceptar, ¿sí?, de aceptar el compromiso de guiar a otras personas, ¿sí?, en su deseo de llegar a un lugar soñado. La realidad es diferente. Es que el liderazgo tiene altas o múltiples demandas cotidianas, que en muchas ocasiones el trabajo que hace el líder tiene baja valoración o no se valora o es devaluado por muchas de las personas, que el sentido de agradecimiento y respeto ha menguado por culpa de algunos que mal usan el liderazgo. No solamente eso, sino que cada vez hay menos autoridad y pareciera que los medios sociales se empeñan en enseñarnos la rebeldía y enseñarnos a ir en contra de todas aquellas cosas que deberían de ser, de ver a los líderes con respeto y todas las demás cosas. Ahora, en estos tiempos de crisis, los líderes nos hemos visto forzados a adaptarnos, a cambiar, a obtener nuevas capacidades, nuevos aprendizajes, de tal manera que podamos nosotros ahora suplir la demanda aún con las limitaciones de los nuevos tiempos. El liderazgo, entonces, es un proceso constante de dirigir a las personas hacia lugares que parece que nosotros mismos no conocemos. Es todo un reto, porque somos líderes, pero no sabíamos que venía una pandemia. Sin embargo, tenemos que meter los pies en el agua y después decir, síganme, parece que es seguro. Y estamos innovando y estamos dirigiendo o adquiriendo la responsabilidad de dirigir a la gente, corriendo el riesgo de que si nos ahogamos nosotros, los ahogamos a ellos. Dijo alguien, el líder tiene una responsabilidad multiplicada, porque ahora no solamente es responsable de lo que él hace, ¿sí? Y las consecuencias no son individuales, sino que el líder usualmente con sus errores o con sus aciertos tiene consecuencias grupales. En otras palabras, son muchas las personas las que reciben o pagan las consecuencias de los errores del líder. Algunos de los resultados del liderazgo es, por ejemplo, esto que les mencionaba, los altos niveles de estrés. Altos niveles de estrés. Por ende, se afecta la salud emocional. La salud emocional, ¿sí? Siendo nosotros seres tripartitas,
o sea, un ser de 3 partes que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando la salud emocional es afectada, entonces nosotros en la parte espiritual, en la parte corpórea o la parte fisiológica somos afectados también. Recuerde que la persona que vive saludablemente, emocionalmente saludable, perdón, vivirá fisiológicamente saludable y tendrá una vida agradecida, por lo tanto, el área espiritual también es saludable. Estas 3 áreas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sí, tienen una interconexión y una dinámica de tal manera que se afectan positiva o negativamente una a la otra. Hemos nosotros entonces de hacer la inversión necesaria para que cada una de estas áreas, ¿sí?, esté en constante desarrollo. Que nosotros aprendamos las habilidades, ¿sí?, primero del autoconocimiento. ¿Qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué solución podemos encontrar a este asunto de la enfermedad o las patologías emocionales? Uno de ellos es señalar la importancia de invertir precisamente en la salud emocional. Invertir en la salud emocional óptima del líder. En otras palabras, hacer la inversión en lo que vale la pena. Usualmente nos es más fácil invertir en las cosas que podemos ver o palpar en el momento, porque tenemos la tendencia a querer recibir lo que le llamamos la gratificación inmediata. En otras palabras, pago por algo y lo quiero ver inmediatamente en mi mano. El desarrollo personal y la sanidad del alma, en otras palabras, el trabajo de sanar el pasado, ¿sí?, para dirigir el presente y bendecir el futuro, es algo que en lo que invertimos y que pareciera que en el preciso momento no lo vemos. Sin embargo, a largo plazo es la mejor inversión. Creemos firmemente que la mejor inversión es la transformación. Cuando nosotros cambiamos los pensamientos, cambiamos la manera en que sentimos completamente y nosotros vemos el mundo y las circunstancias de acuerdo a cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. El hombre que se siente con poder ve los grandes problemas como si fuesen pequeños. El hombre que se ha minimizado a sí mismo por medio de sus pensamientos limitantes ve los pequeños problemas como si fueran grandísimos. En otras palabras, los problemas no tienen una medida real, ¿sí?, u objetiva. Los problemas tienen una medida subjetiva definida por el tamaño de la persona que lo está sufriendo. Si el hombre es grande, el problema parece pequeño. Si el hombre es pequeño, cualquier problema le parece grande. Por eso, ¿cómo engrandecemos al hombre? ¿Cómo somos personas más grandes que puedan sobrevivir a las circunstancias, a los problemas, a las dificultades, a las crisis, a los conflictos y a todas estas cosas? Trabajando en la salud emocional. El trabajo de la salud emocional tiene mucho que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el diseño del futuro. Cada uno de nosotros está construyendo un futuro desde los cimientos, trabajando en el pasado, sanando el pasado, primero que nada. Porque recuerde que nuestra personalidad, ¿sí?, es modificada de acuerdo a cómo hayamos tratado con el pasado. Si no hemos sanado el pasado, nuestro presente está afectado y estará afectado nuestro futuro. Una de las cosas que tenemos que hacer en estos tiempos muy especiales que estamos viviendo es adaptarnos al cambio. Adaptarnos al cambio. En otras palabras, no negarnos el privilegio de experimentar y salir de la zona de confort, ¿sí?, y entrar en la zona de incomodidad que más bien se le debe de llamar la zona de descubrimiento y de oportunidad. Cuando le cambiamos las cosas, el nombre a las cosas, cambia la sensación que tenemos acerca de ellas. El nombre que yo le pongo a las situaciones determina cómo las situaciones me afectan a mí. La adaptación al cambio. Usualmente tenemos una resistencia al cambio que es totalmente natural. Nos resistimos al cambio porque tenemos un mecanismo, nuestro cerebro intenta protegernos de las cosas desconocidas que nos pudieran ser amenazadoras, ya sea la amenaza real o sea ficticia. Puede ser una amenaza ficticia totalmente. Puede ser real, sin embargo, el cerebro intenta por todo medio protegernos y por lo tanto se resiste a cambiar. Pero como dijera un escritor, aquel que se resiste al cambio se resiste al progreso. El que se resiste a cambiar, ¿sí? O como dijera un primo mío, que es psicólogo, dijo, el que no cambia con el tiempo lo cambian.
Dijera alguien más acerca del cambio también. El que no marcha con el tiempo marcha. En otras palabras, es necesario que estemos nosotros abiertos al cambio. Nos resistimos al cambio porque pensamos que salir de la zona de confort nos lleva a una constante zona de incomodidad. Lo que debemos de entender es que cuando salimos de una zona de confort, entramos en incomodidad temporal solamente porque más arriba existe otra zona de comodidad. Y más arriba existe otra zona de comodidad. Y más arriba otra zona de incomodidad. Yo le pregunto, ¿en cuál zona de incomodidad preferimos vivir? ¿En la zona de incomodidad de la pobreza, de la miseria y de la limitación? ¿O en la zona de incomodidad donde todas las cosas abundan? Total, el crecimiento siempre es incómodo, pero siempre bendice y siempre nos ayuda. Vamos a ver un poquito este principio. Recuerde que el que cambia, aprende. ¿Sí? Y el que aprende siempre crece. El que cambia, aprende. Y el que aprende siempre crece. El liderazgo no es para los que una vez que adquieren un conocimiento se cierran a ese conocimiento y se cierran totalmente a cualquier otra idea que sea diferente. La persona que tiene habilidades de liderazgo o que desarrolla una personalidad de líder es una persona de mente abierta. ¿Sí? Que está siempre dispuesto a recibir un nuevo conocimiento, a retarse a sí mismo con aquel conocimiento que ya había aceptado como una verdad. Es una persona que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a dudar de las mismas cosas que él ya creía que eran ciertas. Solamente en esa medida podremos adquirir nuevos conocimientos. El que cambia aprende y el que aprende crece. El que crece sobresale y el que sobresale será líder. Estos principios así son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese reto del cambio? Aceptar el cambio, promover el cambio, ¿sí? Y ganar siempre del cambio. Las personas que se resisten al cambio terminan cambiando después de que ya todos están haciendo otro cambio y siempre serán seguidores. Los líderes son los primeros que arriesgan, los primeros que cambian y los primeros que ganan. El liderazgo no es casualidad, es una decisión. El liderazgo requiere valor, pero el liderazgo tiene grandes recompensas. Hablamos del otro reto, este otro reto de líder, que es la crisis, el manejo de la crisis. Oiga, qué difícil. ¿Qué es la crisis? Una situación difícil no necesariamente es una crisis. La crisis es determinada por la persona que la ve, porque el mundo es tal cual somos nosotros. El hombre de fe, por ejemplo, ve un problema no necesariamente como una crisis, sino como una oportunidad. El hombre de duda ve cualquier oportunidad como si fuese una crisis. Note que los lentes que nosotros portamos definen la vida que vivimos. O tenemos lentes que hacen que el mundo se vea en blanco y negro, o tenemos lentes que hacen que el mundo blanco y negro se vea de colores. ¿Es entonces nuestra actitud nuestra mayor virtud? ¿Sí? Nuestra actitud es nuestra mayor virtud. La actitud positiva aún en medio de la crisis es solamente la expresión de la grandeza del líder. La actitud positiva aún en medio de la situación incómoda, ¿sí? Solamente expresa la existencia de un líder maduro. Hay que saber, obviamente, que la crisis es temporal. La crisis es temporal y el hombre tiene una gran habilidad para adaptarse a las situaciones difíciles. Y una vez que estamos en una crisis por suficientemente tiempo, deja de ser crisis. Ahora es la nueva norma. Note cómo tenemos habilidad de adaptación, habilidad natural para adaptarnos. La crisis, entonces, es temporal, pero la lección será permanente. Esto hay que aprenderlo. Esto hay que saberlo. La crisis es temporal, pero la lección será permanente. Yo creo que este principio, si lo traemos del inconsciente al consciente y lo tenemos ahí presente en el momento de la dificultad, vamos a verla de una dimensión diferente porque la dimensionamos, ¿sí? La dimensionamos de acuerdo a cómo nosotros la apreciamos. Hay que cambiarle el nombre a las cosas para que las cosas nos afecten de diferente manera.
La crisis es una oportunidad para mejorar nuestros recursos, para adquirir, para utilizar la recursividad o descubrir la recursividad que había en nosotros y que no sabíamos que existía hasta que la necesitamos. Muchos no sabíamos que teníamos habilidades para la tecnología hasta que nos vimos obligados a utilizarla. Y ahora nos parece normal y natural. Nos damos cuenta, ¿sí?, que yo aprendí a nadar, por ejemplo, en una crisis. ¿Sí? Lanzado de un helicóptero en un entrenamiento en una laguna con todo el equipo. Y cuando llevas todo el equipo de combate puesto y te lanzan las botas y fusil y todo y te lanzan al agua, ¿aprendes a nadar o aprendes a nadar? La crisis o la magnitud de la crisis es determinada, entonces, por la medida del que la está viviendo. El gran hombre ve las grandes crisis como pequeñas. El hombre pequeño ve las pequeñas crisis como grandes. Entonces, nosotros podemos verla como una oportunidad para mejorar los recursos, el autoconocimiento, la autorregulación, la educación de las emociones. Recuerden que las emociones son educables y nosotros educamos lo que sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Antes de cada emoción o de la expresión de cada emoción, existen por lo menos 3 pensamientos que la refuerzan y que la crean. Ejemplo, cuando nosotros vemos la crisis, por ejemplo, voy a usar, es que le estoy pensando en inglés, ya se las digo en español. Reforzamos, o sea, hay 3 pensamientos mínimo que generan una emoción. Si yo quiero cambiar la emoción, por ejemplo, la tristeza, entonces tengo que apelar a 3 pensamientos que neutralicen la tristeza. Lo primero que debo hacer es agarrar un cuaderno, agarrar un lápiz y escribir qué estaba pensando inmediatamente antes de sentirme triste. Ok, estaba pensando esto y esto, esto. Ahora los escribimos, ahora le tira 2 o 3 líneas a cada una de estas palabras. Ahora voy a escribir en el otro lado por lo menos 3 pensamientos que refuten esos pensamientos. Y automáticamente, créame, todavía va a estar escribiendo cuando se empieza a dibujar una sonrisa en su cara, porque los pensamientos han modificado la emoción que está experimentando. Cuando yo veo películas, veo que alguien a mi alrededor tal vez está llorando. Me dicen, ¿tú por qué te haces así duro como que no quieres llorar? Digo, es que yo en realidad estoy viendo la producción y me estoy imaginando cuántas cámaras tienen y me estoy imaginando cuántas grúas tienen y cuántas personas hay ahí. Está la escena de amor ahí tal vez y la gente se emociona con la escena de amor y yo digo, híjole, ¿cómo pueden hacer eso? Debe haber como 20 y tantas personas en el cuarto y entonces no puedo llorar porque estoy pensando en todo lo que se está haciendo alrededor para que esos dos estén. Note, es el pensamiento, no es la situación. No es la situación la que me genera tristeza, no son los comentarios de la otra persona los que me generan ira, no es nada de eso, en realidad es lo que yo pienso. Es como cuando pensamos en nuestro pasado doloroso. Sí, no es el pasado doloroso el que genera el trauma, lo que genera el trauma es lo que yo pienso del pasado doloroso. No es lo que me sucedió, sino lo que yo constantemente me digo acerca de lo que sucedió. Es la historia que yo me cuento, la película que me cuento acerca de lo que me sucedió, lo que hace que se me generen emociones negativas o emociones positivas. Otra de las áreas con las que tiene que tratar el líder es el área de la frustración. El área de la frustración. Cantidad de frustraciones. Los líderes, ¿en cuántas ocasiones? ¿Sí? Hemos tenido esta experiencia emocional desagradable. Esta experiencia emocional desagradable por la cual nosotros pasamos cuando las cosas no suceden como queríamos que sucedieran. ¿Sí? Es inducida solamente por la retirada de recompensas, tal vez, insuficiencias o conflictos. Esta frustración viene también cuando nos sentimos nosotros defraudados por otras personas, aunque en realidad eso de que alguien me defraudó es un mito. La realidad es que nosotros nos sentimos defraudados, no por lo que la persona hizo, sino por lo que yo esperaba que la persona hiciera. O sea, porque puse demandas o esperé que la persona hiciera cosas que no tiene capacidad de hacer. Entonces, ¿está en mi mente el sentirme libre o está en mi mente el sentirme prisionero? ¿Nos sentimos así?
frustrados. Y la frustración produce tristeza, decepción y rabia. Sin embargo, esa tristeza, decepción y rabia son totalmente educables y deben estar bajo el control del líder. Porque solamente cuando el líder está en control de sus emociones, estará en control de su liderazgo. Nadie puede liderar a las demás personas si primero no se lidera a sí mismo. El autoliderazgo es la clave para el liderazgo ético. Es la clave para el liderazgo moral. Es la clave para un liderazgo verdadero que influye positivamente a aquellos que nos siguen. No hay otra manera. Vemos entonces que el líder se ve ante todo este tipo de retos, necesidades de aprender y adoptar y adquirir capacidades que le permitan ser mucho mejor. Multiplicar su nivel de influencia para aumentar su poder de ayuda. Recuerde que la influencia tiene un propósito y debería de tener un único propósito, no de usar a la gente, sino de bendecir a la gente. El líder y el conflicto. Donde hay un líder o donde hay varios líderes, o como dijera alguien, donde hay más de una persona, hay posibilidad de conflicto. Sin embargo, dijera un amigo mío, yo seré la excepción porque yo soy uno y a veces yo solo estoy conflictado conmigo mismo. Nos damos cuenta que es una realidad total, que nosotros nos conflictuamos con nosotros mismos y que aquel hombre que está conflictuado consigo mismo estará conflictuado con los demás, porque el conflicto interpersonal es el producto del conflicto intrapersonal. Aquel que tiene un choque interno, aquel que tiene una lucha entre el bien y el mal, aquel que tiene una lucha entre la moralidad y la libertad o libertinaje. Está luchando consigo mismo. Aquel que tiene un conflicto entre lo que hace y lo que debe hacer. Aquel que tiene un conflicto entre el yo real y el yo ideal. Siempre estará luchando. Y cuando hay una lucha o una incomodidad o inconformidad dentro de nosotros, la expresaremos con las demás personas. ¿Sabían que la mayor parte de las ocasiones en las que tenemos conflictos interpersonales familiares, en realidad no estamos inconformes o insatisfechos con las personas que están a nuestro alrededor? Estamos inconformes o insatisfechos con nosotros mismos. Y lo expresamos con ellos porque son los que están más cerca de nosotros. Porque es el que se atravesó en nuestro camino en el momento de la inconformidad con nosotros mismos y desquitamos con alguien que nada debe ni nada teme. El pobre gato termina pagando la culpa, el precio o el costo de nuestros conflictos internos. Nos damos cuenta en realidad que somos personas que tenemos una gran tendencia a los conflictos. Esta fuente de tensión, de ansiedad, ¿sí? Aparece cuando pareciera que alguien o algo interfiere con nuestra voluntad. ¿En esto estarán de acuerdo conmigo? Dijera alguien, yo me conflictúo cada vez que alguien parece que se atraviesa entre yo y mi propósito. Alguien con mayor profundidad, ¿sí? Discípulo de Aristóteles dice, el conflicto viene cuando el hombre desea algo y percibe que alguien, ¿sí?, se lo quiere quitar. Yo creo que el conflicto tiene mucho que ver con las personalidades yoicas, que el conflicto tiene mucho que ver, ¿sí?, con el yo deseo, yo quiero y yo soy. Porque tenemos una personalidad egoísta, narcisista, una tendencia a ser adorados, o por lo menos nos adoramos a nosotros mismos. Por eso alguien dijera, las personas que se conflictúan constantemente con los demás son idólatras. Alguien preguntó, ¿pero qué tiene que ver la idolatría con eso? Absolutamente nada. Y dijo el sabio, absolutamente todo. Porque el hombre que es idólatra, se idolatra a sí mismo de tal manera que espera que todos los demás se rindan ante su voluntad y que dejen sus deseos para cumplir los suyos. Sucede en el matrimonio, sucede en el trabajo y sucede en todos los tipos de liderazgo. Nos conflictuamos con aquellas personas que parece que obtienen lo que nosotros deseamos, que parece que reciben el reconocimiento que nosotros quisiésemos recibir. Parece que les va mejor que como nos va a nosotros. Nos conflictuamos cuando no tenemos la capacidad de doblegar nuestra voluntad,
¿sí? Y decidimos a nuestro favor en lugar de decidir a favor de la razón. El liderazgo es muy interesante. Es bello. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de aprender de liderazgo. Por último, les hablo acerca de el líder y la resiliencia. El líder y la resiliencia. La resiliencia, esa palabra que tomamos prestada de la metalurgia, esa palabra que habla acerca de la capacidad de rebote, digamos, de los metales en este caso. En la metalurgia se hacen experimentos y se toman los metales y se estiran así y con un aparato grande y los van estirando y luego cuando los sueltan esperan ver qué tanto vuelve a su estado normal, a su estado natural. La resiliencia, cuando alguien hace algo que te enoja o te descontrola o saca de equilibrio tus emociones o la expresión de las mismas, ¿qué tan rápido vuelves a tu estado normal? ¿Nos toma horas? ¿Nos toma minutos? ¿O nos toma días? ¿O somos de aquellos líderes que se quedan enojados y que lejos de estar aumentando seguidores a su liderazgo, los están mermando constantemente porque su falta de humildad y de capacidad de resiliencia los hace que se resientan cuando las cosas no van como deberían ir o como esperan? ¿Cuánto tardamos para volver a nuestra sonrisa después de que nos incomodamos? ¿Cuánto tardamos para volver a saludar o abrazar a aquella persona con la que no concordamos en algún asunto? ¿Qué tanta es nuestra capacidad para perdonar y pedir perdón? Se dice que una de las capacidades más importantes del verdadero líder, del líder que construye, del líder que transforma, hablo de liderazgo transformacional, el que en realidad vale la pena. Su influencia depende de su resiliencia. Porque en muchas ocasiones, como dijera mi padre, callando se gana. Perdiendo se gana. Y quedándose en silencio se habla más fuerte que aquellos que gritan. Nos damos cuenta que nuestras palabras empiezan a tener mucho más peso cuando callamos que cuando hablamos. El que habla poco cuando habla se le escucha. El que habla demasiado ya no se le pone atención. Y esta es una verdad. Por eso es que hemos de ser selectivos. Por eso es que hemos de permitirnos perder algunas batallas, aquellas que no vale la pena ganar o ni siquiera debemos de librar. Para que entonces tengamos credibilidad, tengamos criterio, tengamos carácter y podamos nosotros ser personas que son escuchadas. Es ahí donde el líder obtiene, es ahí donde nosotros obtenemos la credibilidad, la influencia. La influencia es esa capacidad que tenemos o esa autoridad que las personas nos dan voluntariamente a nosotros, dependiendo del criterio que se han formado. ¿Sí? Nos dan esa autoridad para influir sobre sus vidas, para ejercer cambios sobre ellas. Porque hay algunas características. O quieren tener lo que nosotros tenemos, o quieren hacer lo que nosotros hacemos, o quieren ser como nosotros somos. Somos líderes inspiradores. Tenemos cosas que la gente quiere tener. Hemos adquirido características que otros quisieran tener. Hacemos cosas que otros sueñan con hacer también. Hemos descubierto que el servicio es la actividad más, ¿sí?, meritoria que existe. O somos algo que ellos quieren ser. Hemos llegado a esa vida de equilibrio, de balance, de desarrollo integral, espíritu, alma y cuerpo, de agradecimiento, de influencia verdadera. No solamente con una retórica elegante, sino con hechos que la respalden. El verdadero liderazgo debe de ser así. Se me acabaron los 40 minutos y me quedé como a medio camino. Sin embargo, les comparto que aquel que desea ser líder, buena cosa desea. Aquel que desea ser líder, un líder íntegro, debe de seguir desarrollándose, creciéndose. No olvide, sane primero su pasado y bendecirá su futuro. Y si es líder, el de muchos otros.
Por lo pronto, yo les quiero dar gracias. Mariana, mil gracias. A Gloria, mil gracias. A todos ustedes. Ah, mira, tengo conocidos aquí. Bendiciones, qué bueno que están por aquí. Me da mucho gusto, Víctor, los demás que están ahí. Gracias. Y gracias por la oportunidad. En realidad me siento privilegiado de estar con ustedes. Y yo sé que se está pasando en Facebook y no sé dónde más, pero donde sea que nos estén viendo, gracias. Y qué buen trabajo están haciendo. Los felicito en realidad por esto que están haciendo. Yo creo que el mundo debe estar lleno de personas que quieran bendecir a otras. Mariana, mil gracias. Yo me tengo que retirar, tal vez ustedes siguen, pero tenemos un programa por empezar en unos minutitos. Doctor, se nos fue muy rápido el tiempo. Francamente, pues estábamos completamente absortos escuchándolo y todos los conceptos que usted nos presentó. Y bueno, ojalá nos pueda compartir su presentación, porque yo creo que cada una de las frases encierra una enseñanza, ¿verdad? Entonces hay que revisarla continuamente. Cuenta con ella, te la envío a ti, ya si gustas tú se la distribuyes con todo gusto, es un placer en realidad, y en lo que podamos sumar a su vida, para eso existimos, para eso nacimos y queremos cumplir ese propósito. Mil gracias. Gracias. Claro. Doctor, mire, una pregunta antes de que se vaya, aquí de parte del maestro José Luis Méndez Villagómez. Adelante. Dice, me parece muy interesante, dice, ¿cuál ha sido su mayor mala experiencia como líder y cómo la abordó? En la escuela militar, ¿cómo la abordé? Muy mal. ¿Cómo la resolví? Muy mal. He tenido varias experiencias, así les puedo decir en palabras cortas, en un secuestro. Fue una experiencia difícil. Ahora entiendo que era un testimonio en construcción. Ahora he aprendido. Si no hubiera tenido grandes problemas, no tuviera grandes testimonios. Esa es la verdad. Entonces, en el momento no la abordé bien porque en ese tiempo yo no sabía que el dolor tiene propósito. Yo no sabía que todos los sufrimientos siempre se convierten en testimonios. Ahora que lo sé, entonces cuando llega una situación incómoda, difícil, incluso una crisis, lo primero que pensamos es, ¿cuál será la lección que voy a aprender? Y empezaré ya a escribir mi testimonio. Entonces se ve totalmente diferente. Claro, doctor, muchísimas gracias. Bueno, le mandan muchos saludos, le dan las gracias también en el Facebook. Y bueno, coincido plenamente en que no sea el único tema, que usted nos haga el favor, de verdad, el honor de compartirnos. Lo hemos escuchado hablar acerca del mindfulness, acerca del flow. Entonces, yo creo que a todos nosotros nos interesa mucho incursionar en estas áreas. Y bueno, antes de que se vaya rápidamente, quiero hacerle entrega en nombre de la maestra Gloria Cortés este reconocimiento de todo corazón de parte de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán Cerca de Ti, por su valiosa participación en la conferencia La Salud Emocional del Líder, realizada el día 20 de octubre de 2020 y firma la maestra Gloria. Doctor Benjamín, muchísimas gracias, un gran privilegio. Y bueno, vamos a seguirlo a través de su programa, como decíamos en un inicio, Plenitud Total, Plenitud Radio 7, para más pronto, ¿verdad? Es el programa que está usted a continuación, con el tema de mujeres en plenitud. Y no sé si quiere usted rápidamente sus redes sociales, rápidamente. Sí, así, tal plenitudtotal.org, así estamos en Facebook, así estamos también en YouTube, Plenitud Radio 7, también en Facebook, YouTube, Instagram, Dr. Benjamín Sánchez en Facebook, está Jessica Margo en Facebook también. Y bueno, precisamente ahorita si me das un minuto, si entran a Plenitud Radio 7 terminando esto, empieza el programa de Mujer en Plenitud, que obviamente la verdad creo que es una gran idea. Ya están aquí así como que esperando nada más para que yo me quite y entrar al estudio y puedan comenzar con esto, que es también una bendición para las familias. Intentamos precisamente hacer una influencia positiva en las mujeres para automáticamente influenciar a las familias. Claro, así es. Muchísimas gracias, doctor. Pues gracias. créame que con esa actitud tan contagiosa. Bendiciones pues, a todos.
nos deja Gracias, leer. gracias. Un Muchas placer. gracias, muy amable, muchas gracias, gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través del Facebook y a las participantes aquí en el Zoom. En nombre de la Asociación Civil les damos las gracias y les invitamos a una plática el día 28 de octubre. Este tema tiene que ver con la sensibilización sobre violencia de género y la ponente es la maestra Liliana Ávila Ruiz. Ella es psicóloga y maestra en salud pública por parte de la Universidad Veracruzana, pero algo muy interesante de ella es la terapia con perspectiva de género y el trabajo que ha realizado enfocado precisamente en un tema muy importante que es la violencia de género, mayormente con población universitaria. Entonces, es un tema muy actual, muy importante y los invitamos a participar nuevamente con nosotros y pues les damos las gracias y sin más, nos despedimos entonces. Buenas tardes y un abrazo muy grande a todos. De verdad, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.